Hola, soy Rito Locuendo. Hoy traigo la tercera creepypasta de Pokémon. Creepypasta. Titulada El Pueblo Lavanda. Los links de donde saqué esta historia está en la descripción de video. Bien, vamos a la creepypasta. Síndrome de Pueblo Lavanda. El terror se apodera de Pokémon en 1996. Los niños que jugaban Pokémon Rojo y Azul fueron afectados por el síndrome de Pueblo Lavanda. En 1996 Game Freak lanzó al mercado Pokémon Red and Blue para el Game Boy de Nintendo. Durante los meses posteriores al estreno se presentaron 104 casos de suicidio de niños entre 7 y 12 años. En todos ellos, los padres de los menores alegaban que sus hijos se encontraban enganchados al popular videojuego. Al analizarse los cartuchos, las autoridades encontraron que la partida de estos jugadores se encontraba en Pueblo Lavanda. El mito alrededor de esta historia desencadenó una de las más tenebrosas creepypastas en el mundo Pokémon. Un fantasma apareció. La leyenda cuenta que el misterioso Pueblo Lavanda tiene en su tonada un mensaje que solo puede ser captado en su versión japonesa de Game Boy. Según cuentan, los niños menores de 14 años pueden escuchar en esta versión pequeños murmullos producidos por la bitonalidad de la melodía, que son captados por la sensibilidad de sus oídos, los cuales conducirían a los oyentes a actos suicidas. La canción en sí ya es bastante terrorífica. Se trata ni más ni menos del pueblo donde mueren los Pokémon. Solo hace falta recordar el caso de la madre de Kubone. Pero, ¿cómo es que sabemos esto? En 1996 en Japón, se registraron muchos suicidios de niños. Todos tenían algo en común: poseían el juego de Pokémon Rojo o Pokémon Verde. Los síntomas eran irritabilidad acompañada de insomnio, adicción al juego y, en muchos casos, sangrado de nariz. Luego de todo esto, los niños sufrían depresión, cosa que, como todos saben, es rara a esa edad, y por último, este mismo estado psicológico los llevaba al suicidio. Canción de Pueblo Lavanda en Pokémon Verde, Rojo y Azul, original juego versión Japón. Canción de Pueblo Lavanda en Pokémon Verde, Rojo y Azul, original juego versión Japón. Las investigaciones encontraron algo más. Revisaron el juego, y al parecer todos los chicos habían guardado en Pueblo Lavanda, razón por la cual se ordenó a Game Freak arreglar la canción en las versiones del resto del mundo y en las restantes en Japón. No se volvieron a saber sobre casos de suicidios, o al menos eso se cree. Experimento Lavanda en los juegos Pokémon Rojo y Pokémon Verde, videojuegos para la consola de Nintendo Game Boy. Se reportaron rumores que circulaban por internet. Estos hablan de un tal síndrome Lavender Town. El fenómeno, según lo descrito, ocurre cuando el jugador está dentro de la locación denominada Pueblo Lavanda, una pequeña área con la finalidad de describirnos en el juego el tema de los fantasmas, pues esta fue creada para memorar a los Pokémon fallecidos. La música en el área, que fue cambiada rápidamente en el segundo lanzamiento del juego, contiene compases binaurales, los que pueden inducir efectos psicológicos en el receptor. Estos peculiares compases son denominados tono de Pueblo Lavanda. Sucedió durante la primavera/verano de 1996 la aparición de una serie de casos todos relacionados con el tono de Pueblo Lavanda. Además, se encontró un reporte redactado en junio de 1996 por la compañía Game Freak, en la que un empleado daba una lista de nombres, fechas y síntomas de niños de entre 7 y 12 años que sufrían de diversos problemas médicos, supuestamente relacionados con el acto de jugar Pokémon Rojo y Verde. Abril/12, 1996. Desórdenes de sueño, migrañas severas, otorragia. Uno atacó a un oficial de policía cerca a un edificio gubernamental y fue asesinado. Mayo/23, 1996. Irritabilidad general, insomnio, adicción al juego, rinorragia. Reveló violentos ataques de agresividad, que descargó en otros y eventualmente su propia persona. Abril/27, 1996. Continuos dolores de cabeza, irritabilidad. Escribió con una navaja en la piel de sus muñecas el kanji emperador y posteriormente murió desangrado. Marzo/4, 1996. Migrañas, inactividad y lento entendimiento. Desarrolló sordera y fue declarado perdido. Su cuerpo fue hallado en una carretera el 20 de abril del mismo año. Cientos de niños japoneses fueron víctimas de estos efectos, que incluyen síntomas de hemorragia cerebral y acciones violentas hacia terceros. Además, el artículo había una larga lista de casos desencadenados en suicidio. La animación del Ghost Pokémon 731. Pokémon 731. Hago también mención sobre la animación del Ghost, la cual aparecía dentro de la Torre Lavanda. Supuestamente, en esta estaban incluidas imágenes de rostros aterradores y de cadáveres.
Si bien parte de esto sea probablemente una mentira, es dudoso que la junta de programadores permita tal hecho, quizá haya algo cierto en esto. En la llamada primera edición del juego o versión japonesa, se encontraba oculto en el juego un código de un Pokémon identificado por el número de serie 731. El Pokémon solo podía ser encontrado en dos lugares. Uno es el descrito en la figura 1. Buscando entre el pasto exactamente en la zona marcada, existía una total certeza de encontrar al Pokémon 731, si este 731 era un error en el código del juego o fue puesto a propósito por los programadores es un misterio. La otra manera de encontrarlo era usando al llamado misigno. El truco del misigno consistía en una serie de pasos, como hacer que el anciano te enseñe a capturar Pokémon y continuar sucesivamente con cosas así. Los diálogos mantenidos con el anciano eran movidos a la memoria del juego, la cual determinaba cuáles Pokémon debían de aparecer. Por ejemplo, en la isla Canela supuestamente no había sido programado ningún Pokémon en específico, pero luego de tener la mencionada plática con el hombre, se podía obtener en ese lugar al Pokémon correspondiente a los 3 primeros valores de tu nombre. Si ningún Pokémon encajaba con ese requisito, aparecía el llamado misigno y, si tu nombre en el juego era K, podías encontrarte con él, cuanto menos curioso, Pokémon 731. Dicha criatura era un tanto extraña, usaba el sprite del Ghost combinado con cierto flaseo, en el cual era emitida una serie de imágenes de baja calidad. 2 de estas han sido incluidas, más una no tan clara, en las imágenes. Son las figuras 2, 3 y 4. La figura 2 un hombre parece estar parado sobre una tabla, donde algo difícil de identificar se encuentra reposando, probablemente un cadáver. Este tiene en sus manos un objeto desconocido y una máscara quirúrgica sobre sus labios, de donde partiría tal vez la teoría de la imagen de un cuerpo en la animación. La figura 3 es claramente la imagen de un edificio en baja resolución, con detalles traslúcidos y difíciles de diferenciar. La figura 4 es, posiblemente, la más extraña de todas, pues es la imagen de la bandera imperial japonesa con 2 kanjis que simbolizan emperador. Otros frames de la animación incluyen también lo que pareciera más imágenes de doctores, cadáveres y edificios. Además, durante la batalla con este Pokémon, el Lavander Town-Tone es también emitido, aunque acelerado al tercer ritmo. Si uno probaba capturar al Pokémon 731, el juego se congelaba. Después de reiniciarlo, la pantalla de título se mostraba modificada, y emitía estática conjunta al tono 10 veces más rápido. ¿Cuál es el propósito de este Pokémon? ¿Qué significado tiene el número 731? La tonada bineural de Lavander Town fue insertada aposta en el juego. Para encontrar las respuestas, se requieren de un vistazo a Game Freak, la compañía encargada de realizar el juego para Nintendo. Parece que todo está basado en el Escuadrón 731 del Ejército Imperial japonés. Game Freak es una productora de videojuegos fundada en 1989 por Satoshi Tajiri, el creador de la serie Pokémon, y Shin Nakamura, quien estaba casado con Satou Arue y tenía con ella un niño de 6 años llamado Ken. La señora Arue era una talentosa diseñadora de sonidos encargada justamente del Lavander Town-Tone. A continuación, una supuesta entrevista a la mujer. Inicialmente se encontraba reacia a contestar a las preguntas, hasta que finalmente accedió. El señor Nakamura le había encargado la composición del tema Lavander Town, a lo que ella aceptó y fue el mismo Nakamura quien adicionó esta tonada al juego. Él le dijo que no estaban haciendo nada malo, puesto que la melodía no sería audible para niños menores a los 12 años. La señora Arue, ingenua, le creyó. Se rumorea que el señor Nakamura se suicidó en un bosque de Aokigahara la noche del mismo día en que el juego fue lanzado, colgándose de la rama de un árbol, no sin antes dejar una carta dirigida a la señora Arue. La mujer no quiso hablar al respecto, así que esto se mantiene como una simple hipótesis sin fundamentos. Además, su hijo Ken había sido asesinado en una pista cercana a su casa. Fue hallado desnudo, con lesiones severas, rinorragia y hemorragia cerebral. Tenía 2 kanjis graficados en su cuerpo, los cuales rezaban emperador. Arue afirmó que su hijo había estado escuchando música con los auriculares puestos. Alrededor de la medianoche, había despertado e instintivamente había salido a la calle, tras rajarse la piel con una navaja en los literales kanjis antes mencionados, provocando así su muerte en un extraño accidente automovilístico. La señora Arue también reveló un pasaje de la carta escrita por el señor Nakamura. Querida Satou, esta noche es el inicio de una nueva era para el Japón, un nuevo imperio del cual yo espero ser responsable.
No puedo, de cualquier modo, retrasarme para ver mi creación, pues esta comenzará en unos meses. Nuestro querido Ken será sin duda el primer mártir del imperio, caído con muchos otros niños. El Fénix renacerá de sus cenizas, el segundo gran imperio japonés, te lo aseguro. En este mínimo extracto, se hace obvio que el señor Nakamura tenía como meta la creación de un segundo gran imperio japonés, usando para ello el recién lanzado videojuego. Él esperaba que este Lavander Town-Tone causara violencia en sus víctimas, que esta violencia se llevara a terceros, y que estos niños se conviertan, a futuro, en guerreros del imperio. Pero ¿qué explicación tiene la animación del Ghost? ¿Y cuál era el mencionado trabajo del padre del señor Nakamura? No se ha comprobado ni la veracidad de la mujer ni la de los escritos. La Unidad 731 fue un grupo secreto de la Armada japonesa durante la Segunda Guerra Mundial. Esta unidad estaba dedicada a la investigación química y biológica, investigaciones en las que se usaban personas como sujetos de prueba casi siempre. La unidad constaba de las siguientes divisiones. División 1. Investigar las plagas de peste bubónica, cólera, anthrax, tifus y tuberculosis usando humanos como conejillos de indias. Para este propósito, una prisión fue construida en los sitios aledaños al lugar. División 2. Investigar armas biológicas en cultivos, en particular la producción de diversos gérmenes y parásitos. División 3. Producción de escudos contenedores de agentes biológicos. División 4. Producción de agentes misceláneos. División 5. Entrenamiento de personal. Divisiones 6, 7. Equipamiento de unidades médicas y administrativas. En la mencionada 4 división trabajó Osu Nakamura, el padre de Shin Nakamura. De acuerdo con la señora Arue, él era un hombre bastante conservador, respetuoso en lo que respecta a las tradiciones antiguas. En el archivo personal de Osu Nakamura se menciona su trabajo en la mencionada División 4, bajo el título de director de experimentos relacionados a la ingeniería de audio. De aquí podemos especular qué tipo de responsabilidades estaban a su cargo, e incluso se puede suponer que el Lavander Town-Tone tuvo su origen en estas instalaciones. Ahora regresemos a las figuras. En la figura 2 se apreciaba a un hombre con máscara quirúrgica sobre un cuerpo, ese hombre era el mismo señor Nakamura. La figura 3 presenta la entrada a las instalaciones de la División 4. El resto de las fotos son también pacientes de la Unidad 731 y las instalaciones del resto de divisiones. Los efectos no fueron ciertamente los esperados por el señor Nakamura. No existe un segundo imperio japonés, solo alrededor de 100 niños nipones que murieron poseídos por una furia enfermiza hacia oficiales gubernamentales y ellos mismos. Pero las curiosas imágenes siguen allí, al igual que la melodía, en los pocos cartuchos antiguos de Pokémon rojo y verde que se conservan de miradas acusadoras escondidos alrededor del mundo. Eso es todo. Suscríbete a mi canal de YouTube, actívate por favor la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video de creepypasta. Soy Rito Locuendo, adiós.